Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. El proyecto que tenemos el día de hoy es hacer un ramo de hojas. Miren qué bonito. O este ramillete de hoja lo podemos utilizar para un sinnúmero de aplicaciones. Podemos hacer un broche. Podemos marcar, hacerlo más grande y marcar un libro, unos aretes. Y hay un sinnúmero de ideas. Entonces vamos a comenzar con los materiales. Vamos a utilizar un poquito de pegamento blanco o transparente, un hilo fino número 8, esta agujeta 0.75 y tijeras. Entonces le voy a explicar antes de comenzar para que tengan la idea. Vamos a tejer aquí, vamos a comenzar con el tallo de este lado. Vamos a tejer 8. Entonces venimos aquí y tejemos 7 más 1. Venimos así y tejemos 5. Después 7 más 1. Después venimos así. Después venimos para acá. Después vamos tejiendo medios puntos. Después aquí volvemos otra vez con 7 más 1. Después los medios puntos, así medio punto hasta concluir aquí. Es bien fácil. ¿Ya tienen una idea? Pues vamos a comenzar. Si quieren hacer esto más grande, solo tienen que coger, como siempre les digo, una agujeta o ganchillo número 2 y un hilo más grueso número 6 y así sucesivamente. Nuestro nudo inicio, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1 para girar. Entonces hacemos un medio punto, después hacemos un punto bajo con una lazada o un medio punto con una lazada. Entonces aquí tejemos 2 puntos altos con una lazada, un medio punto con una lazada, un medio punto, un punto deslizado. Ya tenemos nuestra primera hoja. Mire qué bonita. Aquí más alto, sí, más largo porque es nuestro tallo. Aquí nuestro comienzo. Si lo quieren más largo, ustedes van midiendo y van cogiendo la idea. Entonces luego 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la distancia de hoja y hoja. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1 para doblar. Entonces medio punto, una lazada para hacer otro medio punto, entonces 2 puntos altos con una lazada,
un medio punto con una lazada, un medio punto y aquí un punto deslizado. Miren cómo va quedando. Volvemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 1 para doblar. Un medio punto, un punto bajo con una lazada, o un medio punto con una lazada. Entonces ahora un punto alto, otro punto alto, un medio punto con una lazada, el siguiente, un medio punto y luego un punto deslizado. Entonces ahora hacemos medios puntos, llevo 2, si se fijan, ya vamos por acá. Este salió más grande porque el hilo que usé es más grueso, el número 6, este es 8, aunque utilicé la misma agujeta. Si hubiese utilizado con este una agujeta número 2, hubiera quedado más grande. Entonces, después que termine la hoja, tejí 2 medios puntos. Entonces vuelvo aquí, 1, voy a hacer nuestra hoja, 3, 3, 4, 5, 6, 7, más 1. Entonces, medio punto. Aquí sí, un medio punto con una lazada, un medio punto, y punto, deslizado. Otro medio punto, que ya ahí había un medio punto para que no quede doble medio punto. Entonces, medio punto, medio punto. Miren cómo va quedando, déjenme mostrarle. Entonces aquí un medio punto, medio punto, medio punto, entonces ahora voy a tejer mi próxima hoja. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, más 1, medio punto, una lazada para mi próximo medio punto con una lazada, punto alto con una lazada, punto alto con una lazada, medio punto con una lazada, luego medio punto y luego punto deslizado. Y aquí, como hay un medio punto ya, vamos a tejer un punto deslizado. Miren. Entonces sigue medios puntos. Terminamos. Entonces, vamos a esconder un poquito de pegamento, porque miren cómo queda, como es tan pequeñito, vamos a darle un poquito de forma. Espero que le haya gustado este tutorial y si te gustó dale me gusta, comenta y comparte. Si no te has suscrito, pues animo que te suscribas. Así que nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.